Sean cordialmente bienvenidos a nuestras pláticas matrimoniales de Very Nice y Cometa. En esta ocasión les vamos a hablar sobre las leyendas de León y de Celaya. Les quiero mostrar nuestro altar, que no lo hemos quitado precisamente para que haga empatía junto con las leyendas que les vamos a contar el día de hoy. Pero déjame que Cometa también platique un ratito sobre ese tema. ¿Chance de platicar? Sí. Muchas gracias, mi amor. Hola amigos, familia, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro capítulo más de los podcasts y las pláticas matrimoniales. Ay, ahora no se puede decir. De Very Nice. Estoy nervioso. Es que es la primera vez que tenemos público que nos están observando aquí. Quiero mandar un saludo al público que nos está viendo. Muchas gracias por estar. Bravo. Y pues sí, el día de hoy, como lo dijo Very Nice, vamos a hablar un poquito de las leyendas, sobre todo las leyendas que pues a ella y a mí más nos gustaron. Digo, cada leyenda y cada ciudad, más allá de ver qué leyenda es mejor o de qué ciudad es mejor, o de qué ciudad es mejor la leyenda, no, creo que es una riqueza cultural y aparte es una riqueza misteriosa en algunas de las leyendas, que es parte del atractivo de cada ciudad. Cada ciudad tiene su leyenda. Incluso yo he sabido de leyendas que se repiten, que a lo mejor dicen, por ejemplo, no sé, lo clásico, la Llorona, ¿no? No, es que en mi ciudad la Llorona se aparece en tal lado. Donde pero en mi quiera ciudad que hay un río, sale la Llorona. hay una Llorona. Hay una leyenda de la Llorona. O por ejemplo, también están las leyendas de que clásico, ¿no? Todas las escuelas primarias fueron construidas arriba de un cementerio, ¿no? Sí. O sea, eso es el arquitecto decía, ¿hay cementerio? Aquí va una escuela primaria. Ajá, ¿A poco no? Sí. Porque todos los amigos que yo he platicado, bueno, la mayoría de los que yo he platicado y que la leyenda, no, es que en mi escuela cuando era niño espantaban en el baño de las niñas o el de los niños porque aquí fue un panteón antes o cosas así. Entonces, son parte de las leyendas y la riqueza que tenemos, pues cada ciudad, cada quien. Y muchos nos identificamos de alguna manera con ese tipo de leyendas. Entonces, hoy vamos a platicarles algunas leyendas de las que en cada ciudad, en este caso, pues yo soy de Celaya, Guanajuato, orgullosamente. Berenice es de León, Guanajuato, donde la vida no vale nada. Y pues acá en Celaya todo es dulce como la cajeta. Entonces, cada quien va a contar una leyenda. Esperemos que les gusten las que vamos a contar. Y a ver, pues cuál les gusta más. Ustedes, espero que en los comentarios, en este caso ahorita estamos en el Facebook Live, perdón. Pero próximamente cuando subamos este video a YouTube o a Spotify, pues ahí pueden poner sus comentarios si alguna de las leyendas que contemos, obviamente pues las investigamos, las sacamos de internet. O si ustedes conocen alguna leyenda o una versión diferente de esta leyenda, pues vamos a ver si les gusta. Entonces, ¿te parece si comenzamos, Bere? Sí, bueno, también, ¿sabes qué? Quiero invitar a la gente a que de veras también a sus hijos les cuenten estas leyendas. Creo que se ha perdido un poquito el contar una leyenda. Las leyendas que yo traigo de León son, creo que la más vieja que tengo es de cuando los españoles vinieron aquí. Uh-huh. Ahorita les digo cuál. Pero las más recientes son de los 70s, de los 80s. Entonces se ha ido perdiendo. Y la leyenda, acuérdense que es de boca en boca, porque ya también hay gente que le mete y le quita y le pone y esa es parte de una leyenda. De hecho, cada año en las escuelas nos dicen, póngale a su hijo una leyenda. Y la primera que te sale, porque a veces ni nos acordamos tampoco de nuestras leyendas, de nuestra ciudad. Entonces, la primera que sale es la que le pongo. O la más cortita es la que le pongo de calaverita, de leyenda, de precisamente de lo que estamos hablando ahorita. Entonces yo los invito a que sigamos creando leyendas. De hecho, hay alguna leyenda que nosotros empezamos a crear aquí en la colonia. No la voy a decir porque... Spoilers. Si no van a decir que no es cierto. Pero bueno. Entonces, ¿empiezas tú o empiezo yo? No, primero las damas. Ok. Hay una leyenda que se llama Los Pozos del Fraile. Según cuenta la leyenda, que cuando vinieron los españoles, empezaron a acaparar lugares donde hacían los monasterios
o hacían sus iglesias. Entonces, en este caso, los chichimecas, que eran los que más habitaban aquí en León, en la parte alta de lo que es ahorita Bellavista, los Pozos del Fraile, como ahora le llaman a esta leyenda. Y cuenta la leyenda que los frailes salían a buscar personas para hacerlas cristianas. Ujú. Entonces salían todas las mañanas y como los chichimecas les tenían un poco de miedo, hasta por la vestidura que ellos traían, tipo capucha, tapados, se les hacía raro verlos a ellos. Entonces ya sabían el recorrido que ellos hacían y en una de esas traían como mucho rencor porque les iban quitando terreno a todas estas indígenas. Y dice que Juan de Cuenca iba solo en esta ocasión por el monte y ya se habían puesto de acuerdo los indígenas como para empezar a atacar a todo este tipo de gente. Iba solo y lo atacaron con flechas, con hachas, con todo lo que tenían. Él cayó totalmente muerto al primer flechazo que se le dio. Y cuando cayó muerto, ellos no conocían a lo mejor los ojos de color. Y este monje tenía los ojos azules, de un azul que le impactó tanto a los indígenas y se quedó con los ojos abiertos que se los sacaron y los aventaron. Cargaron el cuerpo y lo escondieron. Al momento que ellos se sienten como culpables, como agobiados y corren. Al siguiente día van a ver si todavía está el cuerpo. Y la persona esta que lo mata y lo ve caer, ve que ya no está ni el cuerpo y él empieza a buscar los ojos. Y dice, pero si eran tan incandescentes no se pudieron desaparecer. Él voltea y anda buscando y empieza a ver que hay como un manantial con el color de los ojos y eran dos pequeños agujeros que salían de entre la tierra y él se impactó porque dice, es que yo los dejé por aquí pero no los encontré y solamente vi estos pequeños agujeros que está emanando agua. Y se quedaron asombrados y empezaron a escarbar porque no había agua en ese momento, empezaron a escarbar. Lo que a ellos les llamó la atención es el color tan claro azul del agua. Entonces empezaron a escarbar y vieron precisamente que ahí había un manantial. De hecho, por eso se le llama ¿cómo se llama? Los pozos del fraile. Los pozos del fraile. Entonces, de hecho, se hizo un monumento para que la gente, que se viera ya como pues es como una estructura, ya son dos, como si fueran dos pozos gigantes grandes que están de hecho, si ahorita pasas por esa calle, se ven y pasas, la calle pasa al lado de esos dos, ya está como una tipo glorieta, pues sí se ve, pero pues en su momento yo digo que fue porque yo sí he pasado por ahí, y yo los veía, pero yo decía, pues eso es del zapal o del agua, ¿o qué? Y sí, o sea, realmente eran como que los pozos de agua que nutrían esa zona, ¿no? Exactamente. Pero no... Y por eso se le pusieron que los pozos del fraile, precisamente en memoria a de ese fraile que murió a manos de los indígenas y que sus ojos se los sacaron, como decir, son tan, o sea, como que estaban tan impactados que les quitaron los ojos a ese fraile y los dejaron por ahí. Y de esos ojos nacieron los pozos del fraile. Entonces ahí no se sabe si también es leyenda y es como milagro. Pues sí, o algo así. Un milagro. Pues algunas leyendas son milagros también, por eso pasan a ser leyenda, ¿no? Se va, como tú bien dijiste hace rato, se cuentan de boca en boca, o los que fueron testigos van, y los que van escuchando la historia van nutriéndola de alguna manera también. Sí, pero al final queda la leyenda. Exactamente. Si vienen bonito. Aquí a León, estamos dispuestos a llevarlos a los pozos del fraile para que los conozcan. ¿Segura? Sí. A ver, ahora vamos con una tuya. Ay, pero yo sí las voy a leer, porque no quiero ser tan dramático. Ahí les va la mía.
A ver. Espero que les guste. Esta leyenda en realidad es una historia. A mí me gusta mucho esta historia o esta leyenda que voy a contar. ¿Es leyenda o es un coloquio? No, es un coloquio casi. Pero, y te voy a contar por qué. Cuando yo de recién me vine aquí a estudiar a León, y cada que regresaba yo a Celaya, en el camión, la manera de yo darme cuenta que iba a llegar pues a mi ciudad, era, me ubicaba, yo siempre me sentaba en los asientos de la derecha de los camiones. Y ya cuando iba llegando, pues yo tenía la ansiedad de llegar ya a mi casa, ver a mi familia. Y una manera de ir midiendo el tiempo de llegar era voltear, pasando Salamanca, rumbo a Celaya. Yo volteaba por la ventana y veía un cerro. Es un cerro que está del lado derecho si vas de Salamanca rumbo a Celaya. Y está en forma de pirámide. Y a mí siempre me ha llamado la atención ese cerro. Ya después con el paso del tiempo, obviamente yo ya sabía cómo se llamaba, pero me di cuenta que ese cerro es una leyenda en sí. Es el Cerro del Culiacán. Los que pasan por esos caminos o los que son del rumbo de Celaya, o hay gente de Guanajuato que conoce ese cerro, pues tiene mucha historia. Pero una de las leyendas, bueno, parte de la historia, les voy a contar rápidamente los datos de ese cerro, porque es tan llamativo a la zona. Y es porque el cerro de Culiacán antiguamente era llamado Teoculhuacán Chimoxtoc Aztlán. Es una gran montaña que tiene una altitud de 2.830 metros sobre el nivel del mar, donde se encuentran vestigios arqueológicos que sugieren que fue el origen de varias culturas. Seguramente en algún camino a carretera nos hemos encontrado, que lo que yo les decía, con ese cerro. Su majestuosa forma piramidal, porque en realidad tú ves los demás cerros y todos son deformes, todos tienen formas, tienen la forma de cerro, pero algunos, ese cerro parece una pirámide. Es una pirámide gigantesca que se ve así. Entonces, este cerro está lleno de leyendas y mitos, tanto que lo fantástico puede convertirse en realidad. Y bueno, para no hacérselas tan larga, cuenta una leyenda que en tiempos de la colonia vivía una familia de nobles con una hija muy bella, pero a la vez también vivía una familia de plebeyos en la cual había un arrogante hijo del cual se enamoró la joven. Al enterarse los padres, decidieron no permitir ese matrimonio y separaron a la hermosa joven de la región. El joven, que estaba perdidamente enamorado de ella, al sentir frustrada su ilusión, se impuso la penitencia de llevar un madero a la cumbre de ese cerro. En tal misión perdió la vida, contaban los lugareños, que ese es el origen de la tradicional cruz de Culiacán. Arriba del cerro hay una cruz, que también ya hicieron un templo, hicieron una capilla grande ahí. Y al enterarse la joven, también subió al cerro con las doncellas de su servicio. Al llegar, solo encontró la cruz y pidió a las muchachas que la acompañaran a bailar la danza alrededor de la cruz, y así lo hizo cada año por el resto de su vida. Cuando ella faltó, o sea, pues cuando ella ya murió, las muchachas que la acompañaban siguieron haciéndolo, dejando esa tradición que hasta hoy en día se realiza. Hay una tradición que suben la gente de los alrededores y bailan ahí. De hecho, si buscan obviamente en YouTube la danza del Culiacán o las tradiciones del Cerro de Culiacán, van a ver esa danza que los pobladores siguen haciendo, y ese es el origen de la danza. Cuando ella faltó, así como esta leyenda, existen muchas más, y esta es una de las que más me gusta a mí. Algunas de las más antiguas y mágicas es que dicen que este cerro es el mítico Aztlán, el lugar sagrado de los mexicas, donde empezó el origen de nuestra mexicanidad. Y aunque se ha asegurado que otros lugares son realmente Aztlán, la verdad es que solo este sitio ha cumplido con muchas de las características de las que se mencionan en los documentos originales de de los ancestros. Se menciona que este cerro tiene 7 entradas, o sea, 7 cuevas, en donde habitaba el mismo número de tribus: la colchichimeca, la tzauteca, los aztecas, la malpatiaca, la texcalteca y la acucuhuichatún. Perdón si no lo mencioné bien, pero parecen trabalenguas. Y los chichimecas. El cerro representaba pues a la antigua Aztlán, que es donde la leyenda dice que de una de las cuevas, que ya está identificada según los historiadores, salió un ser en forma de águila
y fue el que les dijo que fueran a buscar a la nueva Tenochtitlán. Y todas las tribus que estaban ahí fueron y de ahí salieron a buscar lo que ahora se conoce como la nueva Tenochtitlán que fue en ese tiempo. Pero lo interesante aquí es que les digo, este cerro tiene muchas leyendas y ya. La última es que dicen que este cerro, en realidad debajo del cerro hay una ciudad de intraterrestres. ¿Qué quiere decir? Que hay gente o seres que viven debajo de este cerro y cada cierto tiempo salen y se dejan ver por los habitantes que ahí están alrededor. Las cuevas de donde salieron, obviamente tú te pones a pensar y digo, dentro de mis rompecabezas mentales que yo hago, digo, ok, las tribus que salieron de este cerro, ¿dónde vivían? No vivían en el cerro, realmente vivían dentro. Del cerro, que es lo que coincide con las leyendas de por qué los seres intraterrestres salen, y uno de ellos le dijo a dónde fueran a la nueva Tenochtitlán. Entonces, digo, esta es una de las leyendas, es un cerro que a mí me gusta ver cada que voy llegando a Celaya y es el que me daba el origen. Yo creo que mucha gente lo ha visto porque pues se supone que Celaya es la puerta de oro del Bajío. Y entonces era uno de los caminos más comerciales, pues era parte. Entonces, yo cuando iba llegando a Celaya, ese cerro yo lo veía de lejos. Y ya cuando iba llegando, yo veía ese cerro que se juntaba entre dos cerros que están adelante y decía, no, ya en 5 minutos llego a la central. Y era mi manera de medir. Pero ya cuando sabes toda la historia, digo, lo que les acabo de contar de ese cerro es nada comparado con todas las leyendas que hay detrás. Entonces, bueno, esa es la mía y es una de... No es Celaya precisamente, pero está a un lado y es parte de los municipios de Celaya. Entonces, pues espero que la haya contado bien. Esa es la mía. ¿Tienes alguna otra, Dere? Adelante. Pues tú hablaste algo sobre una pareja. Ajá. ¿Verdad? Ahora yo voy a hablar también sobre otra pareja, pero ahora en el barrio mío de San Juan de Dios. Si vienen también aquí al barrio de San Juan de Dios, les podemos invitar a una nieve que hay de 1000 sabores. Ahorita ya es un barrio, aparte de más colonial, hay super neverías. Pero bueno, antes contando la leyenda, esto sucedió en una inundación que hubo en 1888 aquí en León. Y cuenta la leyenda que antes en ese jardín se le llamaba el jardín de los novios. Y era típico ver a parejitas caminando, sentados, todos muy acurrucados. Sí, fuimos ahí. Es que ahorita ya hay muchísima gente y es una... Ya sí es un lugar muy turístico, sí. Pero en ese entonces, pues, aparte que no había tanta gente. No, y además yo creo que esa que vas a leer era una leyenda, es la leyenda de la época, era que año era... En 1888 que fue la inundación. Ok. Y cuenta la leyenda que Vicenta se llamaba la mujer de la que voy a hablar y su pareja era Manolo. Entonces, después de que anduvieron dando vueltas, empezó a hacer el relampagueo, empezó a llover con fuerza y dijo Manolo, vamos a acompañarte a tu casa porque está lloviendo demasiado. Bueno, vamos. Antes aquí en León se usaba mucho que dijéramos vamos a echar reja. Y el echar reja era precisamente que había un ventanal con una reja grande, al cual de las casas, ajá. Al cual pues los papás no dejaban que los muchachos entraran a las casas, entonces se veía la mujer adentro de su casa y el hombre afuera, ¿no? Para más referencias, como si vieras una película de Pedro Infante, ¿no? Ándale. Que va Pedro Infante y le lleva serenata a la novia y está la novia ahí con su vestido atrás de la reja. Sí, exactamente. En la ventana pero porque hasta ahí era el permiso de ir a ver, no como ahora. Sí. Luego hablamos de eso. Ese es otro tema. Entonces, nunca pensaron a lo mejor que ese era su último beso que se iban a dar. Él se va a su casa, pero ve que empieza a llover. Un tormentón. Uh-huh. Aparte que la zona de lo que es San Juan de Dios era como un cauce. Entonces se empezaron a desbordar los ríos
y toda esa zona que fue de la más inundada Inundadas. en este tiempo. No, de hecho, cuando llueve ahorita actualmente, esa parte de San Juan de Dios Sí. es un cauce natural de agua. Uh-huh. O sea, pasa todo el agua que se acumula del centro y de toda Sí. esa parte, pasa por esa calle Por y la se calle de inunda mi bien mamá. cañón. Ajá. Exacto, Precisamente sí. por la calle Nos de ha mi tocado mamá. vivir eso. Sí. Y luego, perdón por interrumpirte. Bueno, entonces él llegó a su casa, pero vio que empezó a subir el nivel del agua. Y les dijo a sus papás, me tengo que salir, tengo que ir a buscar a mi novia. Pero antes de eso, él le había propuesto matrimonio. En esa semana le había propuesto matrimonio y que se iban a casar en la iglesia. Y él le dijo, Le dio el anillo. sí, todo así, No, bien pues chido. ya. Entonces él dijo, no, yo tengo que ir a ver cómo está mi novia. Y sus papás le dijeron, no puedes salir. Uh-huh. Ve cómo está subiendo el nivel del agua, no vas a alcanzar a llegar. Yo tengo que ir. Él se hace paso entre el agua y llega a la casa, abre la puerta. Creo que ahí dice que fue con una patada muy fuerte como para abrir. Antes las puertas eran de madera, de esas Que se abren de dos. doble hoja. Ajá. Y vio en una esquina a la abuelita de Vicenta. Entonces empezó a buscar y no veía a su amada. Uh-huh. Hasta que vio que estaba con mucho lodo encima. Y él empezó a quitar y fue un grito desgarrador así de, no, o sea, no puede ser posible si yo te vi hace ratito y ahorita ya no estás conmigo. Entonces cuenta la leyenda que Vicenta se aparece en la noche afuera de la iglesia y grita así de, ¿por qué me pasó a mí esto? O sea, su espíritu está ahí todavía. Su espíritu todavía vaga por las calles de San Juan de Dios. Y está gacho, ¿no? ¿Cómo se llama esa leyenda? No, Vicenta, nada más la novia de San Juan de Dios. La novia de San Juan de Dios. Ah, esa no la había escuchado. ¿No? No. Ah, pues Ahí en San Juan de Dios hay está, varias. sí. No, esa está muy de lagrimita mi barrio, ¿no? Ay, sí, muy triste. Llora. Ay, pero yo ahora lo que yo te voy a contar es también de fantasmas. A ver. Pero esta es, pues obviamente, de la niña. No, perdón, no, esa todavía no. La casa maldita de Francisco Juárez, en Celaya. Ajá, ya sé de hecho, cuál. mis compatriotas de Celayork, muchos conocen esta historia, pero aquí hay una variante. La historia que yo leí se llama La casa maldita de Francisco Juárez. Es muy parecida a una leyenda que yo escuché de niño, pero ahorita les voy a decir las variantes que hay. La voy a contar rápido. En Celaya es muy conocida la famosa historia de la casa de la calle Francisco Juárez. Rara es la persona que vive en Celaya y que no la conozca, esta casa o por lo menos un poco de la historia detrás de ella. Se dice que hace tiempo, en una casa de la calle Francisco Juárez, en el número 903, mataron a una niña, hija de los primeros propietarios de la vivienda, y que a raíz de su muerte la familia quedó completamente desconsolada, y al no poder más con el recuerdo de su pequeña, decidieron cambiar de residencia. Posteriormente la casa se puso en venta, pero sin mucha fortuna, la casa pasó meses sin ser habitada, y decidieron rentarla. Días posteriores, un señor se puso en contacto con el matrimonio dueño de la casa para solicitar informes y rentar la vivienda por unos meses. Aquí fue cuando las cosas se pusieron un poco más misteriosas y raras. No había pasado más de un mes cuando el propietario recibió una llamada ¿Dónde lo puedo ver? Tengo que entregarle las llaves, le dijo el que rentaba al propietario. El dueño se quedó sorprendido y se dirigió a la casa donde ya lo esperaba con las maletas en la mano el que había rentado. El hombre que le había alquilado la propiedad le relató una serie de acontecimientos extraños que desde la primera noche le sucedieron en el lugar. Pero al pasar de los días, estos fueron subiendo de tono. Una niña me hablaba, sale por las puertas, me azota las ventanas cada noche y me decía que me largara de aquí, relató el sujeto. Esto pasó con cada persona y familia que intentó rentarla. A los pocos meses la casa había quedado deshabitada de nueva cuenta sin explicación alguna. Negocios como tiendas de abarrotes, un café de internet se intentaron poner dentro de esta casa, pero fue inútil. La vibra y los constantes espantos hacían que la gente saliera huyendo de ahí. La casa fue bendecida hace un par de años y posteriormente fue ocupada por el Partido del Trabajo del Comité Municipal. Curiosamente no duraron mucho en ese lugar.
Digo, si eran políticos, a lo mejor con más razón los corrió la fantasma, ¿verdad? La casa es bien conocida y a pesar de ser una leyenda, ha dado de qué hablar por años entre la comunidad de celayenses, ya que realmente es muy común pasar por fuera de esa casa y observar que siempre está sola y nunca falta el letrero entre los barrotes que dice se vende. Mucho tiempo se ha escuchado entre la población el rumor de si te quedas a dormir una noche en esa casa y aguantas, es tuya. Ay, no. Ahora, esta variante, yo de niño, la escuché, digo, y los que son contemporáneos conmigo se van a acordar. Hay una casa en la Alameda de Celaya, que está en la esquina, te la he mostrado cuando hemos ido, está la Alameda y como si fueras rumbo al centro, hay una casa en la mera esquina que también decía, yo siempre la veía sola, esa casa. Y un día alguien pasando por ahí caminando, no, esta es otra. Y la leyenda dice que esa casa está abandonada porque también está embrujada. Cuenta la leyenda de esa casa, y si alguno de Celaya ve que la estoy contando mal, por favor corríjanme en los comentarios, pero así me la contaron a mí. Fue que los que compraron esa casa llegaron una vez, una pareja con una niña, y se quedaron ahí. Obviamente enfrente está el parque, que es la Alameda, una Alameda muy bonita, parte del atractivo de la ciudad de Celaya. Y de repente un día estaban ahí el matrimonio con la niña, y un día la niña desapareció. Entonces los papás obviamente salieron a buscar a ver si se había ido al parque a jugar, y salieron y la buscaron por todo el parque, salieron los vecinos. El chiste es que nunca encontraron a la niña. Entonces la niña desapareció. Los papás, como eran de rico, digo, el que tú vivas en la Alameda es que tienes pues lana, tienes dinero para comprar una casa ahí. Y los papás empezaron a buscarla, llamaron a la policía, los vecinos ayudaron, el chiste es que nunca encontraron a la niña. Resulta que con el paso del tiempo, el matrimonio pues no aguantó su pérdida, se fueron de esa casa, la pusieron en renta, y pasó lo mismo. Llegaba gente que rentaba la casa y en realidad pues no duraban mucho. La gente que se quedaba en la casa decía que les hacían ruidos en el baño. Que en el baño de la casa se oían ruidos, pero sobre todo en el baño, y que de repente veían a una niña que pasaba por enfrente o pasaba corriendo por la sala o de un cuarto a otro. Entonces pues no aguantaban porque también les hacían maldades esta niña, bla bla. Y resulta que después de esto, empiezan a investigar por qué pasaba eso. Y encuentran que en la historia de esta leyenda, cuando los papás se iban a ir, encontraron que su hija estaba ahogada en el aljibe de su casa. Qué triste. Por eso nunca la encontraron. Y por eso siempre los ruidos eran en el baño. En las tuberías, en todo. Entonces sí, es igual que la otra historia, es muy triste. Pero por eso nunca encontraron a la niña, porque todos pensaron que se había ido al parque, y en realidad la niña se había ahogado dentro de su misma casa. Qué triste. Eso está más cruel. Pero también la leyenda decía que si tú aguantabas una noche en esa casa, te la regalaban. Y te quedas, no, sí aguantaré. Yo digo que sí, vamos mis cuates con tus amigos. Y nadie quería, maldito, nadie quería contigo. Tiene no. Y ahora, un dato curioso de la otra casa, de la de Francisco Juárez, es que si se meten a Google Maps y ven, en Google Maps hay una manera de que tú puedas ver esa foto de esa casa. Bueno, la dirección es esa y está ahí en Google Maps. Ven esa casa y la retrasan años de fotos de Google Maps y siempre está en venta, en renta. Y de hecho hay una parte donde está la lona del Partido del Trabajo y en el siguiente año ya no está. Entonces ahí ves un poco la veracidad de esa leyenda. Sí. Digo, y con la tecnología que tenemos te puedes retrasar un poco en los años y vas viendo que esa casa sí ha cambiado, pero también ves un coche, ya no es el mismo dueño, ya ves otra fachada, o sea, pero la casa sigue deshabitada hasta el momento. Ay, qué triste. Si alguien nos puede actualizar si sigue deshabitada esa casa, si no, pues estaría para ir a quedarnos a ver si nos la regalan. No te creas. Continuamos, Veres, ahora tu leyenda. La siguiente leyenda es también del barrio de San Juan de Dios y es la del Catrín. Esa está padre, cuéntala. ¿Sí? Aquí me está diciendo uno de mis ¿qué? ¿Cómo se le puede decir? ¿Espectadores? Que él también se la sabe. ¿Quieres venir a platicarle? ¿Sí? ¿Quieres venir? Sí, ven. Pásale, ven. Siéntate. Siéntate con nosotros. Siéntate aquí. Gracias. Eso.
bienvenidos. Primero dinos cómo te llamas. Me llamo Matías Martínez Domínguez y tengo 8 años. Muy bien, Matías. A ver, le estaba diciendo a Bere que tú te sabes esa leyenda. Cuéntanosla. A ver si es cierto que es la que yo me sé. A ver si es cierto. Que cuenta la leyenda que una vez una pareja iba de camino desde una fiesta y que tomaron un atajo por las vías de tren. Entonces luego, no sé si la novia o el novio vieron a una persona extraña que se les acercaba. Empezaron a correr y todo, pero seguían viendo que la perseguía. Entonces luego el Catrín, que era quien los perseguía, alcanzó al novio y la novia salió corriendo y ya no volvió a saber nada del novio. Entonces luego, cuando volvió en la noche, vio el cuerpo tirado y luego vio al mismo hombre que se le acercó aquella noche. Al Catrín. Ajá. Pero esa vez sí ya la había atrapado. Y por eso, esa es la leyenda del Catrín. Más o menos esa me la sé, pero pues sí, así me la sé. Así te la contaron. Muy bien, perfecto. Esto demuestra que sus papás sí le cuentan leyendas. ¿O tú las ves? ¿O tu papá te lo cuenta? No, es que las empecé a ver por una tarea de... ¿ya ven? Las tareas. Que me decía leyenda, que tenía que poner Tienes que poner una leyenda en tu tarea y esa fue la que te contaron. ¿O la que tú investigaste o te la investigaron? No, yo la investigué. ¿Tú la investigaste? Muy bien. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres quedarte con nosotros o quieres pasar a sentarte allá en todo el estrado de público que tenemos? No, pues me ¿Te vas? Muy bien. Muchas gracias. Gracias por tu participación. Otra leyenda del Catrín yo te la voy a contar. Antes a la gente, hombres, se les llamaba Catrines cuando traían sombrero de copa, andaban de traje, muy estéticos. Y eran de dinero, ¿no? Ajá. De la alcurnia. Y cuenta la leyenda que llegó esta persona aquí al barrio de San Juan de Dios y empezó a gustarle una muchachita. Entonces, como recuerdan que les dije que era un lugar donde era de parejas. Él empezó a buscar a esta muchacha y los papás decían, mija, sí anda con él, porque ellos decían, tiene dinero, viene de la capital. Entonces, ella decía, sí me agrada. Y empezaron a andar juntos por varios tiempo. El Catrín, por los negocios que tenía, salía afuera cada rato. Y él desconfiaba de su amada. Entonces decía, cada vez que venía, él la agredía y le decía, ¿con quién andabas? Era una relación tóxica. Ándale, desde ahí empezaron las relaciones toxicidad. tóxicas. Y ella decía, no, es que yo no ando con nadie, o sea, yo te amo a ti y eres mi encanto y tú me gustas y yo quiero todo contigo. Entonces ella decía, chécalo, vamos a andar aquí por el barrio y tú vas a ver que nadie me conoce, nadie me habla. Empezaban a andar y ella no podía voltear a ningún lado. Nadie. Porque él luego se encendía y decía, ¿quién Era te muy dice? celoso, pues. Exactamente. La celaba mucho. A ella ya no le empezó a gustar esa situación de que él era como ya más agresivo con ella. Entonces un día, él regresa de la capital, de un negocio que tuvo, y va directamente con el papá y con la mamá y les dice, yo me quiero casar con su hija. Y él dice, el papá dice, sí, hija, ándale, cásate. Sí, dile que sí. No, pues le convenía. Y ella ya dijo, no. Y el papá sorprendido le dice, ¿cómo que no? Y ella dice, no, es que yo ya no me quiero casar con él, ya no lo amo, ya no quiero nada con él. Además, en esa época yo creo que si veías a alguien de alcurnia o de dinero o de deporte, era como mejorar o tener un título más a tu familia, ¿no? Agregar algo de presencia en la sociedad, ¿no? Exactamente. Por eso el papá decía, no, sí, mija, sí, no te conviene a ti, nos conviene a los dos, exactamente. ¿no?
Entonces, el papá sorprendido, así como que dice, ok, mija, lo que tú digas está bien. Y el Catrín le dice, déjeme platicar con ella. Y se van a platicar. Y los papás se quedan en su casa y ellos se van a platicar. Y se quedan así como que la mamá, ¿qué pasa? Empezaron a gritonearse. Y de repente la mamá se asoma a la ventana y ve que está recargada ella en él. Y se sorprende así como que dice, caray, o sea, ya se arreglaron las cosas. Va y le dice al papá, oye, como que ya se arreglaron las cosas. Y él también se asoma y dice, caray, a ver, déjame ir a ver qué está pasando. Él se va acercando a una de las bancas porque hay muchas las bancas que están en San Juan de Dios, ajá, bueno, que estaban antes. Pero él empieza a ver que ella está solamente recostada en el sillón, en la banca, perdón. Y empieza a ver un charco de sangre y él corre y ve a su hija muerta. Y el papá se queda así como que, ¿qué pasó? Y empieza a buscar y no ve a nadie. Y entonces cuenta la leyenda que esa mujer se aparece en la noche sollozando de tristeza y de dolor de que cómo su amado la mató. Y el Catrín se aparece cuando ve a una chica que anda sola en la noche. La está rondando, pensando que es su amada la que él mató. Exactamente. Esas leyendas son muy dramáticas, muy muy trágicas. Muy de novela. Muy del Titanic, ¿no? Ándale, versión, sí. No sé. O de Romeo y Julieta también. O sea. Y esa leyenda del Catrín, bueno, aparte de que el Catrín, esa es la leyenda del origen. Porque lo que yo tengo entendido es que en San Juan de Dios, muchas veces hay personas que han visto en la noche la sombra de un Catrín. Sí. De hecho, mi abuelo. Tu abuelo fue uno de los que tuvieron un contacto con ese ser. Sí. ¿Verdad? Después les contamos sobre eso. No, de hecho está, ya les hemos contado. Bueno, sí, es esa leyenda, bueno, ahí comercial, tenemos otro canal de YouTube donde contamos leyendas y cuentos de situaciones paranormales. Y ahí está la leyenda del Catrín también. Pero la experiencia de tu abuelito. Ah, sí. Porque si la quieren, aquí en los comentarios cuando terminen de ver este video, vamos a poner en los comentarios en la parte de abajo el link para que chequen esa historia por si les gusta. Ahí también que se vayan a dar una vuelta a ese canal. Pero bueno, muy padre tu leyenda y me hizo recordar muchas cosas de ese barrio, que ese barrio tiene una historia y unas leyendas, digo, como todos los barrios de la ciudad de León, pero en este caso, como tú viviste ahí y sabes varias historias de ahí, de ese barrio, pues es lo interesante. Sí. También de que la gente que vive ahí, pues lo vives de otra manera diferente, ¿no? La leyenda que te voy a contar yo de Celaya, a ver, es una de las que más me gustan y creo que es una de las que todas las leyendas me gustan, pero esta me hizo ver situaciones paranormales por primera vez cuando era niño. O entender ciertas situaciones. Y de hecho es una de las leyendas más famosas de la ciudad de Celaya. Y espero que muchos la recuerden. Se llama La tarde de la mujer endemoniada. ¿La tarde o la madrugada? No, es que la tarde, bueno, ahorita que te cuente, te conté yo una vez una versión. Ajá. Esta es la versión, que encontré en la historia de internet, sí, extendida y aumentada. Y se las voy a contar. La tarde del 17 de mayo de 1978, o sea, no fue hace mucho, para nosotros, chavorcos, fue diferente a todas las demás tardes habidas en aquel tiempo de una ciudad que no pasaba de los 120,000 habitantes. El alcalde... chiste local. El alcalde Manuel Orozco de Celaya era apacible, de la apacible Puerta de Oro del Bajío, dulce y cálida y serena, como es la ciudad. Hacendosa por el buen vivir que siempre ha proporcionado para quienes radican ahí en paz, o a quienes por aquí solamente pasan. Por eso era la Puerta de Oro del Bajío. Era el lugar estratégico de pasada para muchos comercios de alrededor del Bajío. Y muchas ciudades. Las escuelas habían iniciado el turno vespertino unas horas antes, cuando por la radio, dieron la noticia. Todo el mundo se alarmó. A las 6 llegaría a la iglesia del Templo del Carmen una mujer encadenada. Alguien a quien en una comunidad del municipio de Salvatierra se le había metido el diablo.
y por fin los policías y los frailes carmelitas lograron someter. Los unos a macanazos y empujones y otros únicamente con el hisopo y la oración. El hecho es que esa tarde llegó a la ciudad primero el desorden causado por aquella voz de alarma. Pues imagínate, o sea, sí. En una ciudad donde no pasaban muchas cosas y de repente por el radio te dicen... Peor, una endemoniada. Una endemoniada, así como que, sí. Wow, ¿no? El hecho es que la tarde llegó a la ciudad. Primero el desorden causado por aquella voz de alarma, después la camioneta con la supuesta muchacha poseída. Sometida entre 2 agentes de la ley y 3 piadosos frailes que con capuchas sobre sus cabezas e hilos de los rosarios en los dedos, no dejaban de rezar. Quien lo recuerda describe la valla humana que se formó a lo largo de toda la calle Ignacio Allende, hasta el centro histórico, como cuando desfilan las escuelas un 16 de septiembre. Personas de todas las edades, niños con el susto brincándole a la mitad del corazón, curiosos que ya volvían de trabajar y se quedaron para ver en qué paraba todo este asunto, los estudiantes y los profesores también que se habían revuelto en la turba y que desde el cine de las Américas esperaban el paso del vehículo que traía a la poseída. Dicen que ya mató a su papá a puros arañazos y mordidas, decían unos, y que la traen encadenada de los pies porque los talones le salieron garras, murmuraban otros por ahí, a que echaba lumbre por los ojos y las fosas de la nariz. Ave María Purísima, gritaban todos por ahí, ¿no? No te rías, esto es de terror. Toda la noche del 17 estuvieron ventilando estas cuestiones. El hecho es que muy pocos la vieron entrar, y hasta donde se sabe, nadie la vio salir. Sin embargo, en el periódico del Sol del Bajío, el día 20 de mayo se publicó la nota y una fotografía de la endiablada, la cual no era sino una pobre mujer joven con aspecto de quien padece esquizofrenia, con los cabellos desordenados y arañazas y golpes contusos en la piel. Así la describieron quienes con mayor suerte lograron estar cerca del zaguán del atrio, por donde la metieron a una mazmorra del convento, dejando que la imaginación especulara. Dicen que la van a llevar a Roma a que le hagan un exorcismo. Escuché que vuela y que rompe cadenas con una sola mano, decían otros. Ándele, chiquito. Esa leyenda fue muy famosa, en ese tiempo, sí. Y fue pasando después de voz en voz. Y yo cuando iba a ese templo del Carmen, que es uno de los templos más bonitos, que la siguiente leyenda tiene que ver con eso, de la ciudad, veías tú puertas de madera debajo del templo, bueno, en la parte del piso del templo, y yo decía, es que por ahí te metes a donde está la endemoniada. No, entonces, pero bueno, y cuando yo supe de esa leyenda, afuera había una manta que decía, y aquí no está la endemoniada. No. Algo así, ¿no? Ese día que fuimos, había corrido un rumor parecido, esto fue en el 78. Ya. Cuando fuimos esa vez a Celaya, había un rumor de que habían llevado a una bruja. Ahora una bruja. Que habían agarrado a una bruja y la habían llevado al templo del Carmen otra vez. Y toda la gente iba y preguntaba a los padres, oiga, ¿tienen aquí a la bruja? Sí. Los padres se cansaron tanto de que preguntara a la gente que mejor pusieron una cartulina donde decía, aquí no hay ninguna bruja. Sí, y de hecho tengo la foto de ese cartel. Sí. Luego si quieren ahí en los comentarios la voy a subir en Facebook para que vean esa foto. Porque ya los padres estaban tan fastidiosos de que la gente iba y preguntaba. Sí. Pero todo es a raíz de que la gente sigue con la creencia de que la endemoniada sigue debajo del templo del Carmen. Precisamente en las catacumbas del templo. Sí. Y que deambula por ahí. Ajá, y que está ahí encerrada o algo. Pero ahí, esa es una de las leyendas que sí escuché. Sí escuchaste esa. Esa está chida. Sí, claro. Muy bien. Ahora voy yo con el diablo. El diablo en la discoteca. Oh, esa es buena. Esa creo que hay varios lugares donde ha pasado lo mismo. Pero aquí en León hay una discoteca que fue donde supimos que se apareció el diablo. Y la leyenda cuenta que siempre en los días que son Semana Santa se descansa lo que es jueves, viernes y sábado santo. Entonces los de la discoteca así como que decían, ay no, ¿por qué vamos a descansar tantos días si son mis mejores días como para que la gente venga? Entonces decían, no los vamos a cerrar. Entonces,
Cuenta la leyenda que ya estaban en pleno baile y después de las 12 de la noche llegó un hombre fornido, fuerte, guapetón, que a todas las Con porte. mujeres que estaban alrededor empezó a encantar. Así de todas las mujeres se le quedaban viendo. Ujú. En la pista estaba una mujer que luego le echó el ojo. Y él se acercó a ella, como que la hipnotizó y le dijo, vamos a bailar, pero con una condición. Y la condición era, Yo pensé que me estás preguntando del deber. Órale, lo hacemos. la condición era que no lo mirara a los pies. Cuando te dicen, No hagas voltees, esto, lo primero que haces. quieres hacer, ¿no? ¿Trae juanetes o qué? Fue un baile tan impactante así de ok, bailamos, chido, me enamoró, oh, wow. Que la muchacha se quedó encantada. Estaba tan encantada que volteó sin querer a mirarlo a los pies y vio que no era real sus pies porque era una pata de gallo y una pata de... ¿Eso era lo que tenía en vez de pies? Ajá. Ella, al ver eso, se desmayó, se desvaneció. Primero empezó a gritar y se desvaneció y de repente se desapareció el hombre. Enfrente de todos. Ajá. Así. ¡puf! Ya. Todo el mundo se quedó así como que, ¿qué pasó? Auxiliaron a la chava, la llevaron al hospital. A los días la chava murió. Pero según cuenta la leyenda que por haber hecho la discoteca en los días santos, por eso el diablo fue precisamente en a ese lugar a decir que no debían de haber hecho eso. No deberían de haber hecho abierto el baile o el claro, disco. No porque podían, eran días exacto, no podías disfrutar en días santos porque tenías que estar pues haciendo lo que se hace en Semana Santa para los católicos, días que es la mayoría, días de guardar. Yo lo que me acuerdo de esa leyenda, y no sé si es esa misma o es otra, porque esta leyenda de aquí de León, fue en una discoteca que estaba al lado de donde ahorita está la Mega, que ahorita es Soriana, por la T1, ¿no? Ahí hay como un centro comercial chiquito, y no me acuerdo cómo se llama esa discoteca. Pero la versión actual dice que es en Osis. Ajá. Que Osis es una de las discos que en su tiempo, en los 90s, 80s, 90s, no sé. Pero era una pirámide que está en el cerro y ahorita está totalmente abandonada y quemada. Bueno, hubo un incendio y dicen que pasó por lo mismo. Dice, órale, eso está buena esa leyenda, está. Sí, está padre. A ver, la que sigue. Esta es la última leyenda que voy a contar yo. No sé, ¿tienes otra después? Sí, una que es muy importante aquí en León. ¿La cuento de una vez? Cuéntala tú, Okay. Yo quiero cerrar con la mía. Es la funeraria del diablo. Oh, sí, esa es bien famosa. Esa funeraria, ¿La funeraria del diablo así se llama? Sí. Órale. Bueno, la pusieron Ajá, así como sí. funeraria del diablo precisamente por lo que les voy a contar. Y cuenta la leyenda que aquí cerca de León hay ¿qué se puede decir? ¿Municipio? ¿San Francisco? ¿San Pancho? San Pancho, ¿sí? ajá. Es un municipio donde hay muchos brujos, gente que se dedica a este tipo de mancias. Y uno de ellos, como en los 80s creo que se vino aquí a León, pero se vino con el nombre de Yo Soy Doctor. Uh-huh. Entonces pues la gente empezaba a ir y le daba que el menjurje o le daba, tómese esto y va a ver que con esto se va a curar. Uh-huh. Y la gente le llamaba como el doctor, uh-huh. Pero realmente él era un brujo. Ah, ok. Era un brujo. Entonces él dice que se empezó a sentir mal y a sus familiares les dijo, no quiero que me entierres, no quiero que me veles. Quiero que simplemente me dejes en mi cama por 3 días y al tercer día van a ver que va a pasar algo fascinante. O sea, él ya presentía su muerte, él ya presentía su muerte. Se iba a morir, ok. Entonces, cuando se muere, como siempre, ¿verdad? No siguen la voluntad del muerto, los familiares dijeron, no, vamos a tal funeraria, acomódenlo, lo vamos a velar. Sí, como normalmente sería, vélenlo. Y ese día, después de las 12 de la noche, cuenta la leyenda que entró como un torbellino. Un remolino. Ajá. Yo te hago los efectos. En toda la habitación, al cual como había velas,
empezó a prender el lugar y la gente se empezó a salir. Pero dice que se salió la gente y ya no pudo entrar a ver qué estaba pasando. O sea, yo en el relajo adentro donde estaba, yo supongo tumbadero de sillas y el viento ahí adentro, el ataúd. Cuando ya se calma todo ese viento y el fuego, entran, se sorprenden porque dicen que había como un tipo de rasguños así, como de animales grandes. En las paredes. En las paredes y había como, un caos ahí total. Sí, desorden, las paredes manchadas y llenas de las garras de animales que nunca vieron. Y lo peor que ellos decían, el cuerpo, ¿dónde está? Desapareció el cuerpo. Desapareció totalmente el cuerpo, ni siquiera se incineró, nada. Desapareció el cuerpo. Y esa era ¿dónde quedó el cuerpo? Entonces dicen que como era un brujo, llegó el diablo y se lo llevó. Por eso él decía, yo no quiero que me velen. ¿Sí? Y de hecho esa funeraria se cerró totalmente. Sí. Se puso una pared grande y ahorita todavía ya no funciona. No, de hecho ya la tumbaron, Ahorita ya no está, sí. Ya la tumbaron y si ves sí, la vi. ¿Ves la Pero dirección? Cuando dice la gente que cuando pasaba por ahí sentía como un escalofrío y como cosas raras cuando pasabas junto a la construcción. De esa leyenda yo tengo, bueno, yo escucho La Mano Peluda, escuchaba cuando estaba La Mano Peluda. Y mucha gente de León hablaba y contaba esa leyenda, contaba una versión, pero también decían, y si tú pasas por ahí y no te sientes la mirada de alguien y volteas y está la funeraria. Entonces sentían una mala vibra, sentían un escalofrío, sentía que alguien los perseguía. Entonces mucha gente al pasar en la noche por ese lugar no se sentían cómodas. Porque de hecho había gente que ni sabía que había pasado eso ahí y de todos modos sentían. Porque tú puedes decir, te sugestionas porque alguien te contó la historia de esa funeraria. Y no. Sí. Y yo una versión que escuché de esa misma leyenda, sí es cierto, ahorita me estoy acordando, es que hubo gente que sí vio cómo el piso se abrió. Y por ahí se jalaron el cuerpo del brujo y se volvió a cerrar el piso. Que los que jalaron el cuerpo eran las garras que estaban marcadas en las paredes de ese lugar. Digo, esa es otra versión que, pues, como decimos, como cada leyenda la gente la va nutriendo con sus versiones o cada quien le mete algo, pero en sí esa es la historia. Esa es de las más impactantes, de las que más me gustan de aquí de León, sí, de las más famosas. Ok, muy bien, me gustó. ¿Hice la tarea? Muy bien hecho, Berenice. Digo, sí la hiciste porque de memoria yo tengo que leer. A ver. Les voy a leer la última leyenda que tengo yo. Ok. Y esta leyenda tiene que ver con el Templo del Carmen, que fue donde la endemoniada en la leyenda anterior, encerraron. Pero la leyenda es un poco trágica y no es tanto leyenda, sino que es una historia verídica y la manera en la que les voy a contar cómo lo pueden confirmar, digo, para los que son de Celaya y saben esta historia, pues no los va a sorprender, pero para los que no, es una leyenda que a mí me gusta mucho por el sentido de que es un artista muy famoso al que le pasó esto ahí en Celaya. La leyenda es sobre Francisco Eduardo Tres Guerras. Este es un artista que nació el 13 de octubre de 1759 en Celaya, Guanajuato. Así lo dicen la mayoría de sus biografías, aunque en el libro de Hombres Ilustres Mexicanos, donde está su nombre, y lo publicaron en 1873, en uno de sus tomos el escritor Agustín R. González escribe que el nacimiento de Tres Guerras fue un 13 de mayo del 1745. ¿A qué vamos con esto? Que fue un artista, le llamaban el Miguel Ángel o el Da Vinci del Bajío. Porque en toda la zona del Bajío él hizo grandes obras. Por ejemplo, él fue arquitecto, fue pintor, fue escultor y fue escritor. Y de la época era como que decían, oye, quiero hacer este monumento. Tráete a Francisco Eduardo Tres Guerras. Y por ejemplo, como arquitecto, él hizo el obelisco y la fuente conmemorativa del rey Carlos IV en la Torre de San Agustín en Celaya, la cúpula, los altares de San Francisco, los altares de la Tercera Orden, el puente de 5 ojos sobre el río Laja, la capilla tumba en la hermosa Capilla de los Dolores y varias cosas. En Querétaro, por ejemplo, él hizo la fuente de Neptuno. En San Luis Potosí hizo el Teatro Alarcón y el altar mayor del Templo del Carmen de San Luis Potosí.
un obelisco conmemorativo a la independencia en la Plaza Mayor. En Guanajuato hizo la Casa de Rull. En Michoacán la Catedral de Zamora. Como pintor, que eso es parte de esta leyenda, hizo La Dolorosa de la Capilla de Dolores, hizo y pintó el juicio final en la capilla de los cofrades de la iglesia del Carmen de Celaya. Como escultor hizo a San Elías en el Templo del Carmen y la Virgen del Carmen también. Y como escritor, pues hizo varias obras. Bueno, esto es como para dar una reseña de en ese tiempo lo que este artista hacía y la importancia que él tenía. Sí. Francisco Eduardo Tres Guerras murió el 3 de agosto de 1833 debido a la primera epidemia de cólera morbus que azotó a todo el país. Entonces, como artista, pues a lo que vamos de la leyenda o lo que dicen es que pues él, como toda la gente que estaba falleciendo, pues fue una pandemia, fue una epidemia donde la gente pues en esa época moría si te dejaban en la calle, ¿no? Se moría en las calles. Se moría en la calle, entonces la gente caminaba por las calles o las autoridades iban recogiendo los cuerpos de todos los muertos que pues no había en ese tiempo pues ni la tecnología, ni la manera de ayudar a tanta gente. Ni la para... Entonces, ¿qué hacían? Y si estoy equivocado, por favor, corríjanme con esta parte de la historia. Pues agarraban los cuerpos y los clasificaban de alguna manera, pero lo que querían era deshacerse del cuerpo rápidamente. Y del olor y lo que provocaba precisamente la peste, la cólera. Entonces agarraban y a él lo enterraron junto con muchos cuerpos en ese tiempo. Para esto les voy a contar que precisamente la pintura del juicio final de la capilla de los cofrades en la iglesia del Carmen de Celaya lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar en internet, y la pintura es una pintura enorme que tú entras por el lado izquierdo del templo y lo primero que ves es esa pintura, y la pintura a los amigos que nos vean en YouTube voy a poner la pintura ahí, ahorita en el live que estamos haciendo no lo puedo mostrar, pero les voy a poner esa pintura, o si no les voy a poner las ligas para que vean este templo. Y se ve el juicio final, que es del lado derecho, si tú lo ves de frente, del lado derecho está todo, como que toda la parte de los demonios. Si tú te portaste mal en el juicio final, pues todos los diablos te están llevando al infierno, ¿no? Y del lado izquierdo está la parte donde está Jesús, bueno, Jesús está en medio, pero del lado izquierdo están todos los ángeles y toda la gente buena que está con los ángeles, y se ve que están resucitando los muertos para irse al cielo. Sí. Lo que tiene particular esta tumba, es de esta pintura, perdón, es que Francisco Eduardo Tres Guerras se pintó en medio. Hay una lápida que se está abriendo y debajo de la lápida hay un esqueleto que está saliendo de él. Y arriba dice las iniciales FETG, Francisco Eduardo Tres Guerras. Y se supone que él está saliendo así como empujando hacia arriba, boca abajo. Y está saliendo, pero él está en medio porque pues él no sabe en su juicio final si va a ir al cielo o al infierno, a la derecha o a la izquierda. Entonces él se pinta en medio. Esa pintura es muy bonita. Cuando fallece Francisco Eduardo Tres Guerras, lo meten en un ataúd y lo entierran, así como haga todos. Pero sí sabían dónde estaba su tumba. Cuando pasa la pandemia y cuando pasa el tiempo, pues la gente empieza, como era un artista muy famoso, empieza a decir, bueno, ¿y dónde quedó Francisco Eduardo Tres Guerras? O sea, no, pues es que él falleció. Para hacer un monumento, ¿saben qué? No merece un artista de ese nivel estar ahí con todos los demás muertos sin nada. Y lo que hacen es que precisamente él construyó una pequeña capilla al lado del templo de San Francisco, entre el templo de San Francisco y la catedral. Y dijeron, vamos a pasar su cuerpo ahí, que es un lugar que él merece, y pues él mismo lo hizo. Entonces van y exhuman el cuerpo. Cuando van y van a exhumar el cuerpo y sacan el ataúd y lo abren, se dan cuenta que el ataúd está todo arañado y él está boca abajo. Entonces a Francisco Eduardo Tres Guerras lo enterraron vivo. No. Y cuando lo sacan y se dan cuenta que el ataúd está todo arañado por dentro, pues fue que parte de la pandemia, cuando lo agarraron, a lo mejor él no estaba muerto, pensaron que estaba muerto, lo llevaron, lo sepultaron, y cuando lo van a traer para llevarlo a su nuevo lugar de descanso, un lugar digno para un artista como él, se dan cuenta que estaba boca abajo. Que precisamente es la posición en la que él se pintó en la pintura, boca abajo, precisamente haciendo alusión a que probablemente él pintó su propia muerte real. Entonces, los que quieran saber más de esa leyenda, pues ahí está, y ese es un hecho verídico, un hecho real que está ahí pintado, pero la coincidencia entre la manera en que lo encontraron y la manera que él se pintó, pues fue como una manera de predecir cómo lo iban a encontrar después. Ay, qué feo. ¡Qué bonita leyenda! ¡Está padre! ¿Cómo no? Que te entierren
No, obviamente Digo, no, que no me pase a mí, ¿verdad? Pero está padre la leyenda por todo, porque lo puedes ver. Vamos, sí, la capilla de Francisco de Tres Guerras está abierta ciertos días, creo que la abren en Semana Santa nada más. La capilla está muy bonita por dentro, la remodelaron hace un tiempo, yo la última vez que entré estaban remodelándola, pero es una capilla muy pequeña, pero está muy bonita y él la hizo. Entonces, pues parte de los atractivos de la ciudad de Celaya también es que cuando vayan, dense un tour por ahí, por el centro, y pregunten por esa parte, esa anécdota histórica, y pues va a ser interesante ver precisamente cómo está la pintura ahí en el templo. Además de que el templo del Carmen es uno de los templos más bonitos que hay en la ciudad, y que, pues sí, que me gusta ese templo. De hecho fue inspiración para para el cómic que creamos de Dark Blood, fue parte de inspiración, fue toda la historia que hay detrás de ese templo. Aparte, leyenda adicional, aparte de que ese templo estaba a un lado de la escuela primaria donde yo estudié. Y ese templo realmente ese templo y esa escuela, la Escuela Independencia, realmente está sobre el Camposanto donde era el templo antes. Ahí sí realmente había un panteón debajo del templo. Eso históricamente sí está verídicamente confirmado. Entonces, parte de las leyendas que yo tenía de niño en la primaria, perdón. Maestra Hortensia, un saludo, que fue la que me contó todas las historias de terror, porque cuenta la leyenda de mi mamá, que cuando decía la maestra que cuando no nos portábamos bien en la escuela, la maestra Hortensia, a ver niños, si se sientan les voy a contar una historia de terror. ¡Zas! Todos sentados. Gracias maestra por llevarme por ese camino. Nunca aprendí nada, pero ¿cómo aprendí de historias y de leyendas con ella? Ok. Bueno, pues creo que con esto terminamos. No sé qué les pareció, qué te pareció las leyendas que contamos. Sí, a mí se me hicieron fascinantes. Hay que seguir transmitiéndolas a nuestros hijos. En este caso, Mati nos apoyó también con la leyenda. Un aplauso a Mati que nos ayudó. Ya que sus papás no le cuentan, pero él investigó. Pero él investiga, que eso es lo importante. Muy bien. Y si no te las digo, tú enséñaselas a tus papás, igual. Los niños ahora investigan con todas las herramientas que tienen. Sí. Cuéntenos leyendas que nosotros a veces no sabemos. Un aplauso a Mati y muchas gracias por ayudarnos en este podcast, Matías. Y pues, no sé, ¿quieres agregar algo más? Síganos en nuestras redes sociales, denle like, por favor, cuando lo vean. Y compártanlo con sus amigos, con sus amistades. Si a alguien le interesa estos temas, y obviamente, pues vamos a seguir transmitiendo otras leyendas que encontremos de lugares interesantes, a donde hemos ido, por ejemplo, que también están muy chidas. Y pues luego lo platicamos. Y si ustedes tienen alguna leyenda, bueno, antes de despedirnos, quiero mandar saludo a todos los que estuvieron con nosotros escuchándonos. Que por ejemplo, una de esas personas es... aquí lo tengo. Deyanira, que está. Deyanira, un saludo. Si estás todavía, una disculpa por empezar tarde, Yo sé que eras la que lo estaba apurando, pero tuvimos problemas técnicos al principio. Tuvimos una visita. Y que gracias a ello, pues tenemos público aquí. Primera vez que tenemos público en nuestro podcast. Un saludo a Deyanira, a Denis Domínguez, un saludo, cuñada. A mi mamá, María Los Ángeles, que nunca se pierde nuestro podcast. Saludos, ma. A Víctor Hugo Martínez Saldívar, un saludo, que aquí está. Mi papá. A Manuel Muñoz, compa, un saludo. A Paloma, hola Paloma, gracias por estar aquí. A Saúl Crespo. A Hugo Vázquez. Que Hugo nos dice que le contemos la del cuadro. Pues a ver cuándo vienes tú a contarla, Hugo. Sí, que venga esa historia del cuadro está muy buena. Quiero que a ver si un día nos vienes a contar esa historia. También un saludo. Tenía por aquí también a Alicia Herrera, un saludo, gracias por vernos. A mi hermana Lupis, saludos Lupis. Y pues ya son los que nos mandaron. Deyanira y Hugo nos dijo que que la disco se llama Víctor dice que fue Gnosis, lo de la ¿Disco? La disco. Y Hugo dice que se llamaba Beethoven. Beethoven yo creo que es la disco que te digo que está en ese centro. Por el López Mateos, antes de llegar a la T1, está a un ladito, ahí está una disco. Y yo he pasado por ahí y sigue abandonado el local porque dicen que ahí fue donde se suscitó eso. Pero bueno, un saludo a todos, gracias por escucharnos, gracias por vernos los que ven estos lives. Gracias por esperar, los que nos esperaron. Y como dice Very Nice, compártanos, síganos en nuestras redes sociales. Si ven que a alguien más le interesan estos videos, pues compártanlo, es para entretenerlos, para divertirnos, para echar un rato de plática, nada formal. Y si quieren venir a platicar con nosotros, está abierto estos micrófonos para que vengan a platicar.
El siguiente que va a venir aquí a platicar con nosotros es Víctor. Ah, sí, ya estamos preparando su tema y aquí ya lo estamos comprometiendo, ¿eh? No sabemos si vamos a hablar del circo o de finanzas. Estamos en ese... pero después les diremos cómo vamos a platicar eso. O de fútbol. Muy bien. Precisamente de fútbol. Bueno, sin más por el momento, muchísimas gracias. Gracias, very nice. Gracias a nuestro público. Paloma, Víctor, Matías, gracias. Y pues los esperamos para la próxima. Besotes. Bye.